Yo soy Roberto Malcasian, tengo un segundo nombre que es Mesrop, lo cual subraya mi carácter y origen armenio. Eh, Nací en Grecia, en Thessaloniki o Salónica. No fue una casualidad por la que nací allí, sino porque mis abuelos se habían refugiado en Grecia como consecuencia del genocidio armenio de 1915. Pero eso se lo cuento un poquito después. Sigo conmigo. Hasta los 10 años viví en Grecia, fui hasta cuarto grado, y luego mi padre, por una serie de razones, decidió venir a Argentina. Las razones eran básicamente, él llegó a Grecia, cuando llegó a Grecia tenía 2 años, como mucho tres, o sea, estamos hablando de 1917, 18, y allí con su padre y su madre tuvieron que a volver a vivir, a hacerse una posición, a trabajar, en fin, a encarar la vida. Hizo 6 años de servicio militar en Grecia, así que peleó contra los italianos de Mussolini. Luego, en el 41, cuando los alemanes invadieron Salónica, también luchó, que era una lucha relativa, porque más bien fue el retroceso del ejército de Salónica, que está en Macedonia, o sea, en norte de Grecia, hacia Atenas, que está más al sur, obviamente, ¿no? Pero bueno, eran bombardeos diarios en las caravanas de militares y demás. Bueno, vio y sufrió de todo. En el, bueno, luego se casa con mi madre, terminada la Segunda Guerra, nazco yo en el 47, y en el 56 mi padre empieza a preocuparse muy seriamente por una serie de cosas que pasaban en la región griega, ¿eh? En la región griega, o sea, en el Mediterráneo, el mar Egeo. ¿Y en qué consistía eso? Bueno, pues consistía en que en el 55 mi madre y yo estábamos en Estambul, Constantinopla, cuando los turcos volvieron a cometer salvajadas con armenios y con griegos. Incendiaron locales, mataron gente. A un cura griego lo metieron vivo en un ataúd y lo tiraron del tercer piso de una fábrica. En fin, que destrozaron cementerios. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, la situación en Europa se había complicado. Era a los egipcios se les ocurrió cerrar el canal de Suez. Entonces Inglaterra y Francia mandaron flotas militares para obligar a Egipto a que vuelva a abrir el canal. Eso era una situación de guerra muy clara. Por otro lado, otro problema grave era el de Chipre. Chipre estaba bajo administración inglesa y los griegos querían que vuelva a ser griega. Chipre estaba habitada, estaba y está por una enorme mayoría de griegos y algunos turcos. Bueno, en definitiva ellos querían lo que llamaban enosis, que quiere decir unión, de Chipre a Grecia. Y había un arzobispo, Macarios, que era el que encabezaba esa lucha pro-griega, en definitiva, en la isla. Bueno, eso llevó a situaciones armadas, a una guerra barra guerrilla en Chipre. O sea, el panorama no era nada bueno, ¿no? Y no nos olvidemos de la situación bélica que había entre Israel, que hacía poco que era un país independiente, y los árabes que estaban rodeando Israel. Era otro tema también. ¿Qué hizo mi padre? Pensó, dijo, bueno, quiero que mi hijo no vuelva a pasar por lo que pasé yo, por lo que él había pasado. Es decir, 6 años de servicio militar, guerras por todos lados, y pensó en mudarse, en ir a un país lo más parecido a Europa, lejos de Europa. ¿Cuál era? Y la Argentina. 24 de diciembre de 56, para ser exacto, llegó acá el Giulio Cesare, buque que tomamos en Génova. Y bueno, y nos instalamos en Buenos Aires.
en Buenos Aires. Bueno, bueno, yo ahí estudié, yo no sabía español, sí francés, porque en casa hablaba con mi madre francés como ella hablaba con su madre francés, porque la familia de mi madre provenía de Esmirna, que era la París de Medio Oriente. Yo aprendí gratis, gratis el francés, amén de hablar el griego, lógicamente, fui al colegio ahí, el armenio en casa con mi padre y bueno, buena parte de la familia. Bueno, digamos al menos esos tres idiomas, algo de inglés, pero esos tres idiomas eran cotidianos desde mi infancia. No sabía español. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, lógicamente fui al colegio francés, al viejo Collège Français que hoy en día no existe, estaba en Belgrano. Ahí conocí a un amigo, Aníbal, un tal Aníbal, Josami el apellido por las dudas, y fuimos compañeros 2 o 3 años, hasta terminar la primaria. Luego entré en la Facultad de Derecho, no sé si demasiado convencido con el derecho, pero porque yo quería hacer letras. Hasta he publicado un librito de poemas. Bueno, pero era, por más que la situación económica de mis padres era muy buena, dije, bueno, no puede ser que viva permanentemente de mi padre, porque convengamos que filosofía y letras, cualquier carrera, digamos que no es muy redituable, ¿no? Así que dije, bueno, voy a una carrera humanística, o sea, la Facultad de Derecho, y que eso me va a permitir también continuar con la literatura u ocuparme de otras cosas que me interesaban, como la pintura, por ejemplo. Ahí fue que me interesó mucho derecho internacional público como materia, o casualidad, o sea que es el derecho que regula las relaciones entre las personas de derecho internacional, o sea, los estados y los organismos internacionales. Bueno, dado mi pasado, me interesaba mucho conocer cuál era el derrotero que había pasado con Turquía, con Armenia, que es lugar originario de mi familia. Ah, lo de derecho internacional me encantó, así que hasta fui al, ayudante alumno del titular que era nada menos que Isidoro Ruiz Moreno, y luego con el doctor Sabaté Lichtenstein, un gran luchador por las Islas Malvinas, la Antártida y demás. Apenas termino, me nombran jefe de trabajos prácticos en la facultad de la materia internacional público, y a los 2 años paso a ser adjunto. Bueno, esa, y después también la facultad me hizo el honor hace ya unos cuantos años de designarme a cargo el título es coordinador, pero eso significa dirigir una cátedra libre. La cátedra libre es se llama así, cátedra libre sobre holocausto, genocidios y lucha contra la discriminación. Bueno, y finalmente el idioma francés también me ayudó mucho, porque gracias a eso pude estar 2 años en la Universidad Libre de Bruselas haciendo una licencia especial en Derecho Internacional. Me contrataron para trabajar 7 meses, 8 meses en la Unión Europea, en la Comisión. ¿En qué? Justamente en la aplicación de tratados sobre derecho del mar en una división de la Comisión. Me ofrecieron quedarme en un muy buen rango jurídico dentro de la Comisión en Bruselas, pero dije que no. Y dije que no por una cosa que, bueno, sí, no me arrepiento, ¿no? Un poco porque en ese entonces ya había nacido mi primera de las 2 hijas que tengo, Victoria, María Victoria, y pensé, no puede ser que en esta familia los nietos no hayan conocido la casa de los abuelos. No, dije, primero por eso y en segundo lugar porque dije que en Argentina, bueno, el gobierno militar va a cambiar, no va a poder seguir mucho más, esto tiene que cambiar, y yo tengo que poner también el hombro de ayudar a que
se vuelva a fundar un sistema republicano que sea bueno para todo el mundo, que responda adecuadamente a la población de Argentina, estaba yo también ahí. Y era también una respuesta de agradecimiento a la Argentina por haber acogido a mis padres, también no vinieron como refugiados, estamos hablando del 57, vinieron con un patrimonio, invirtieron en Argentina, pero encontraron paz, encontraron no discriminación, por ejemplo, que era otra cosa. Todo extranjero que llegaba acá, en ese entonces, pero acá, esta gente, en Europa al extranjero lo discriminan, en Argentina no. En Argentina, ¡ah, extranjero! Era como si fuera, en fin, una consideración especial. Las historias del lado familiar de mi padre y la de mi madre son bastante diferentes. Ambos son absolutamente originarios de Armenia, de toda la vida. No conocemos otros, digamos, otros orígenes que no sean los de Armenia. En el caso de mi padre, la situación fue mucho más, no sé si mucho más penible. En los dos casos fue penible. Pero mi padre nació en Cesarea, Gesaria, le dicen los turcos. Es una ciudad en el centro de Turquía. Entonces contaba lo de mi abuela Sukiasian en Esmirna. Bueno, excelente educación, muy buena situación económica. Y como los turcos perdieron la Primera Guerra Mundial, en el 18, Esmirna y la región alrededor de Esmirna volvió en manos griegas. Y todo era fantástico hasta que los turcos volvieron a armarse para frenar el avance comunista del norte hacia el sur. Bueno, entonces los mandaron a los turcos a que los paren. Y los turcos les dijeron, queremos volver a poseer Esmirna. Y atacaron Esmirna. Pero, y la atacaron a lo turco, o sea, la incendiaron en el año 1923. Las convencen a mi abuela, a la mamá de mi abuela y a la hermana de mi abuela a que se vayan a Grecia, porque era muy peligroso seguir en Esmirna. Bueno, hicieron eso, se fueron a Grecia, se instalaron en Salónica, y es ahí que mi abuela conoce a mi abuelo, que había quedado sin nadie. Y ahí, bueno, ahí se casan, nace mi tío y nace mi mamá en 1925. Bueno, y acá, cuando acá se instalaron mis padres en el 57, la verdad que mi padre hizo una buena trayectoria comercial en los negocios, vendía telas, importaba telas de Suiza y de Francia, que también eran valores importantes. Pero mi padre falleció en el 90 con una vida en la que estaba contento por lo que yo hacía por los armenios. Yo a partir del 84, junto con Leandro Despuy, gran argentino, fue experto en Naciones Unidas en Derechos Humanos, miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos en Ginebra de Naciones Unidas. Con él íbamos todos los años, durante 9 años, 3 meses por año a Ginebra, 2 meses para la Comisión de Derechos Humanos, 1 mes para la Subcomisión. Y yo ahí creo modestamente haber hecho un gran trabajo para que la subcomisión aprobara un informe hecho por el experto de la subcomisión, de la que Leandro era también parte, Benjamin Whittaker, que era sobre la Convención Internacional contra el Genocidio del año 48. Hizo un informe sobre ese tratado, pero la clave era que era incluir una parte histórica en el comienzo del informe donde se dijera que las matanzas armenias de 1915 al 23 eran un genocidio, cosa que Turquía niega hasta hoy.
y hay pruebas chiquicientas. Y mi madre era una mujer muy sociable, imagínense, venía con todas las enseñanzas de su madre. Mi madre era Esmirna, y eran las fiestas, los cócteles, la recepción de personas, trabajar en la comisión de damas de la iglesia armenia, digamos, hacer beneficencia, luego también en forma paralela en la Unión General Armenia de Beneficencia, que tiene un magnífico colegio. Mi padre fue presidente de la Unión General Armenia de Beneficencia, también era activo en Salónica con la iglesia y la comunidad armenia de la iglesia, mis abuelos también. Y acá también, yo fui vicepresidente, después de unos años que mi padre dejó la presidencia, fui vicepresidente de la UGAB, Unión General Armenia de Beneficencia, y también colaboré con la Iglesia Armenia, que es la institución administrativa de la Iglesia Armenia, que es la que dirige aún hoy todo lo que concierne la Iglesia. En relación con mis hijas, yo hice algo parecido a lo que hicieron mis padres conmigo. A pesar de ser los dos muy activos dentro de la comunidad armenia en Grecia y acá, a mí nunca me empujaron ni para que vaya a la iglesia, ni que asista a tal fiesta o a la kermés o esto o lo otro. Me dejaron, si yo escuchaba algo, me enteraba, me interesaba, iba. Lo mismo hice con las chicas. Las dos fueron al Liceo Jean Mermoz, al francés. No es casualidad. Desde que nacieron a hoy solo hemos hablado en francés. Continué esa costumbre de mi madre y de mi abuela materna. Solo francés hasta hoy. La mayor, María Victoria, vive en el Bolsón. Es abogada, decidió instalarse en el Bolsón hace una punta de años. Tengo dos nietos ahí, León y Gaia. Bueno, Victoria, hace 2 o 3 años atrás, de golpe me entero que está haciendo un curso de idioma armenio. Ella habla algo de armenio porque mis padres hablaban cuando ella era chiquita, así como yo francés, ellos armenio para que aprenda armenio. Y la otra, que es María Clara, hace una punta de años, ahora acá como 12, 13 años, se instaló en París y vive ahí y está en contacto con algunos armenios, con algún pariente, que el hombre es profesor de filosofía y muy activo, viaja mucho a Armenia y demás. Así que, digo, no participan directamente en organizaciones armenias con un trabajo concreto, pero lo armenio siempre lo tienen. Cuando consiguen una película o un libro, me llaman, me dicen, papá, fíjate, me mandan un WhatsApp, mira lo que conseguí. Bueno, muy bien, muy bien. Yo creo que tienen lo armenio adentro. Vamos a ver cómo lo transmiten a sus hijos. Mi nombre es Dulce Suacha. Tiene una particularidad. De soltera soy sauacha. Francia era para el Medio Oriente en esa época, 1900, casi llegando a 1920, un poco antes, 14, 15. Francia era prestigiosa por lo académica, la Alliance Française, y por el prestigio que tenía Francia en ese momento, cultural y económico-social. Con lo cual, por lo menos los que yo conocí de la historia, no querían participar del ejército turco. Y la deserción implicaba decapitación. A consecuencia, mi abuelo, que tenía 6 varones y 2 mujeres, decidió empezar a enviar sus hijos a América. Ya había 2 hermanos mayores de mi padre en Santa Catarina, Brasil, y mi padre viaja con 2 hermanas, las 2 únicas hermanas, a América. No se sabía en ese momento para ellos que era América.
hasta muchos llegaron a Estados Unidos como América. Bueno, y por supuesto, la compañía naviera, había dos formas de divulgar América. La compañía naviera era una por interés económico y la otra era los propios que ya habían llegado a América y que mandaban plata como inmigrantes, ¿no? La construcción de América estaba dada por varias divulgaciones. Una era la propia compañía naviera, otra era la plata que llegaba de los que ya habían emigrado y otra eran las cartas que llegaban comentando cómo se vivía en América. Eso creó el imaginario social en Siria de que en América cualquiera que llegaba era rico. Imagínense de la diferencia entre la pobreza, precariedad y guerra asociada a hambre y la imposibilidad de satisfacción de necesidades básicas frente a que iba a un paraíso, paraíso terrestre que han encontrado en América. Lógicamente, promovió la inmigración. Y a la vez la inmigración no era gratis, había que pagar a los que hacían la gestión y a la vez a la empresa naviera. Pero invirtieron todos los esfuerzos para poner ese recurso y poder hacer el viaje. Siempre me quedó una pregunta, ¿cómo mi abuelo paterno pudo soportar el alejamiento de todos sus hijos? Que decir, uno piensa que ese padre, tal como yo recibí con la añoranza de mi padre, que transmitía el cariño que tenía por su padre, el dolor que implica desprenderse de sus hijos con la esperanza de que ellos iban a conquistar América. Y así fue. Esa esperanza jugó y jugó en el destino de ellos. Ahora, no es fácil. Uno no puede decir que eso se consigue fácilmente, muy por el contrario. Ellos embarcaron sin nada en la bodega de un carguero. Mi tía, la hermana mayor de mi padre y la hermana menor. Dos hermanos ya se encontraban acá en Santa Catarina. Ellos van a Santa Catarina, Brasil primero, y después mi tía tiene un contacto con Argentina y vienen los tres a Buenos Aires. Mi padre era chico, pero tenía una hermana mayor que empezó a trabajar y a la vez se enamoró de un argentino, sirio también, de culto judío, y la otra hermana también se enamoró de un argentino culto judío. Mi padre no se encontró en Argentina. No se encontró por dos razones. Una, que tenía mucho principio de autonomía y emancipación y acá estaba bajo el dominio de la hermana mayor. Y por otro, él sentía mucha añoranza del mar. Como tenía hermanos en Brasil y sabía que había mar, viajó a Brasil. Llega a Santa Catarina, si bien tiene mar, no tiene emancipación. Y ahí
viaja a São Paulo. Ele chega e é recebido por um tio paterno, que lhe dá vivienda e trabalho. Trabalho porque o tio era maior e tinha já dificuldade com o que fazia, que era cardador ambulante. Puede que atualmente não exista esse ofício, e cardador era aqueles que renovavam os colchones. Bueno, a gente não cambiava os colchones, sino que los renovava, ou a paja, ou o algodão, ou a funda. Bueno, meu padre saiu com esse tio paterno, e como venia de um lugar onde o ahorro era quase imperativo, ahorrou, e sua capacidade de trabalho lo hizo juntar dinheiro e poner um negócio. En el negócio, ele passou a fabricar colchones. Com essa antena satelital que têm os árabes a nível de cultura comercial, ele começou a, como se diz, estender su negócio de colchão a acolchado, porque hacía frio em São Paulo, então hizo acolchado, e ele mesmo bordava os acolchados. De acolchado, descobriu o paraguas, porque a gente chovia, usava paraguas, e quando saía o sol, tirava o paraguas. Então, decidiu primeiro fazer arreglos de paraguas e depois fabricar paraguas. Aparece uma nova oportunidade a partir de descobrir uma novia. E é muito gracioso quando conta como foi que ele foi a pedir em casamento a mão da suposta novia. Minha mamãe respondia ao perfil de esposa. Vuelvo a dizer, de esposa de pretendentes árabes, ¿no? Sírios libaneses. Eu vou e não me pedem dote. A ver, como era muito vivo, que hizo? Sírio vivo. Se levou cortes de tela, porque a família era numerosa e meu abuelo tinha 2 hijos varones e 8 mulheres. Já era um dolor ter 8 mulheres. Então, meu papai levou corte de seda para todas as mulheres, porque naquela época as mulheres cosiam e faziam seus vestidos. Não havia confecção assim de... Bueno, é próprio de sua época, não? Levou, e não só isso, se foi todo de galã, sombrero de Panamá, traje branco, e ele tinha também uma joia que era um anillo de brilhante de 13 quilates, color âmbar. Se encajou o anillo e se foi. Bueno, podem imaginar-se que meu abuelo nem se atreveu a falar de dote. E esse primeiro encontro foi festivo. Minha abuela, também é da cultura, foi a segunda esposa de meu abuelo, porque a irmã faleceu e um homem não pode estar solo. Quedou a irmã que lhe seguia, que era minha abuela, que tinha 14 anos, foi esposa de meu abuelo por falecimento da irmã. E se levavam muita diferença de idade. E com minha mamã, pouca, porque minha mamã tinha 17 e minha abuela, não sei,
Pero mi papá tenía 27, parecía más el esposo de mi abuela que de mi madre, más o menos. Y mi abuela estaba feliz. La cosa que ese pedido de mano terminó en una fiesta. Cantaba mi padre, tenía una voz hermosa y la hacía lucir, músicas románticas árabes, y mi abuela bailaba los gorjeos, un gorjeo árabe que muestra alegría, placer. Bueno, a los 3 meses se casaron, tuvieron las 3 hijas y no vino el varón tan deseado, fueron 3 chancletas. Y bueno, mi papá se fue a vivir a Río porque mi mamá extrañaba a su familia, y ahí ha hecho un movimiento económico bastante importante, posicionado en esa capacidad inventiva y de audacia, que era, voy a dejar para hablar ya de su apogeo, que es, él de golpe fabricó paraguas y cuando fue a vivir a Copacabana empezó a fabricar sombrillas, adecuado al clima y al lugar. Pero hizo un invento que fue conseguir imprimir a las sombrillas el logo de las empresas de venta de refrigerantes. Como un inmigrante, analfabeto, porque no solo analfabeto del idioma portugués, sino analfabeto de su idioma natal. Él no sabía leer y escribir en árabe, porque no concurrió a escuela, no tenía escolaridad. Vine a Brasil, no dominando para decir una palabra árabe y pensar en la traducción portugués, no tiene nada que ver. Saltar el obstáculo del idioma, inclusive se inventaron estrategias. El ambulante, el poder conquistar el cliente y dejarlo con cierta permanencia, inventaron la venta en cuotas, con lo cual mi padre tenía una caja así llena de fichitas de todas las personas que compraban la mercadería que él vendía de manera ambulante, tenía que registrar porque le daba crédito. O sea, yo lo que estoy diciendo, las estrategias como herramientas que van creando para poder ir sobrellevando ciertas dificultades que se presentan para el nativo, pero para el no nativo un poco más. Bueno, ha podido, yo lo que digo es que me parece interesante reconocer las estrategias, pero también poder recuperar de esa historia algunos eslabones que puedan ser atravesados de la historia a la actualidad. Porque contar esa historia tiene mucho valor y, por lo menos para mí como hija de ese hombre que yo describo, tiene enorme valor. Un valor ético, un valor de legado, etc. Pero no quiero dejar de incluir, aunque sea al final de esa entrevista, lo que pueda ser un aporte a la situación actual. Vale la pena también tener en consideración lo que significa llegar a un lugar y poder contar con una comunidad de pertenencia. Ese colectivo se está propiciando, se está abierto a propiciar la inserción social
tiene un valor importante. Y la importancia está en que la persona se adecua al lugar de destino, se adecua al lugar donde va a residir y vivir, pero también no pierde la conexión con sus orígenes. Y esos orígenes no es nostálgico, es justamente una imbricación entre el lugar de origen y el lugar de permanencia. Esa imbricación que da la colectividad tiene un valor que no debemos descuidar, porque es el canal, y se puede decir casi la vía áurea para pensar en una inmigración con una adaptación propicia. Tomó en consideración el culto religioso y como disponía de bienes, disponía económicamente, tenía un petit hotel y lo dejó destinado a una sinagoga. Pero con una condición, y eso es otro de los valores que como legado yo recibo, que es, a esa sinagoga podía entrar todo aquel que quisiera mantener su fe, que quisiera seguir realizando el ritual que su fe indica. ¿Por qué? Porque acá, no solo en Brasil, acá en la Argentina también, cuando un judío se enamora o establece una relación amorosa con alguien que no es de la colectividad, tiene restricciones para la realización de su culto, de los rituales que el culto pide, en la sinagoga mismo. Por ejemplo, no lo dejan subir a lo que sería el altar para hacer una reza de duelo a sus seres que perdieron. Mi papá suprimió eso. Dijo, eso no está escrito en el Talmud, quer decir, no está escrito en la ley. La ley no dice que quien tiene fe y quiere cumplir con su fe puede estar excluido. No hay razones. Entonces, la sinagoga que él montó estaba abierta a todo aquel que quisiera venir a rezar. No solo eso, sino que nadie tenía que poner un solo peso. No había compra de sillas ni compra de pedazos de la Torá, sino que el que quería rezar por sus deudos podía hacerlo sin pagar ningún peso, porque mi padre no necesitaba, él tenía dinero para mantener la sinagoga para los días festivos y para los días no festivos, porque hay que limpiarla, etcétera, etcétera. Tuvimos cierta dificultad familiar. Mi mamá tuvo lo que se llama psicosis posparto con la segunda hija y se agravó con la tercera. Entonces tuvimos dificultades porque pasamos por colegios de pupilas en esa ausencia, que fueron un periodo largo de ausencia, 10 años casi. Eso es otro valor de mi padre, de sostener una familia en ausencia de la mujer, que no es fácil para un árabe que tiene cultura de familia, de reuniones de mesa, etc. Y eso lo sustituyó mi abuela. Mi abuela hizo, quer decir, no quedó un periodo con nosotros, pero ella tenía 10 hijos y de familia pobre en general. Mi padre sostuvo mucho la familia de mi abuela, pero era demasiado, se la superaba. De cualquier manera, las fiestas y todo eso la pasábamos con ella, y fue la cultura de la mesa, de las comidas, incluso
uno tiene el gesto, ese gesto es del kibe, de hacer el kibe. Mi abuela era una experta y todo lo que ella hacía tenía que estar perfecto, porque se elogia en la cultura oriental las manos de las mujeres, y las manos significan la buena comida que saben hacer, ese elogio, ¿no? Entonces, yo tengo en mi cultura, mi abuela fue tatarabuela, tengo la foto de las 5 generaciones, y yo tengo una tía menor que yo, porque mi abuela, como yo conté, se casó porque falleció la hermana, entonces tenía 14 años. Estaba mi abuela embarazada, mi madre embarazada y mi tía embarazada. 2 hijas y la madre. Y mi tía tuvo familia, mi madre tuvo familia y después tuvo mi abuela. Con lo cual, yo tengo un primo, yo y mi primo somos mayores que mi tía. 3 meses yo y 6 meses mi primo. Criamos juntos relativamente, porque mi mamá era casi la madre de ella, porque mi abuela era casi abuela de ella. Te quiero decir, en esa cultura de familia numerosa y muchos hijos, bueno, no se evitaba y toda la historia, salía un hijo por año más o menos. Entonces, y el clima de la cultura familiar de la mesa lo tuvimos a través de mi abuela. Y yo repito, en casa, ahora, ayer mismo éramos 20 personas. La invitación a la mesa, la invitación a comer es constante y es siempre un momento alegre, muy alegre. Inclusive en nuestras festividades hay mucha gente que no es del culto que viene porque sabe que la puerta está abierta y les gusta participar de esa pasión alegre que tenemos los orientales y viene desde Spinoza, ¿no? La versión. Y con eso yo puedo decir que recibí, porque mi papá amaba las reuniones familiares, le encantaba. Cuando mi madre pudo retomar con nosotros, él compró un petit hotel y donde podía era fiesta, Mi papá y mi mamá, porque mi mamá era del Cairo, también inmigrante, no fueron solo inmigrantes de Oriente, también fueron inmigrantes de Brasil, porque yo los traje a mi casa, a Buenos Aires, cuando ellos ya eran mayores, y los traje a mi casa. Y mis padres, era un placer para cualquiera, desde el consulado hasta el country, mi casa, etc. Salían los dos de bracito dado, tenían el hábito de llevar sombrero. Ellos tuvieron la oportunidad de haber tenido una vida con avatares bastante importantes y poder pasar. Acá fue 10 años uno y 15 años los otros. Esos 10 y 15 años últimos de su vida de una manera muy, muy linda y yo de un disfrute sin igual. Y mis hijos, hoy tengo hijos y nietos, y ya estoy por tener el 9º nieto, que está embarazada mi nuera, me dice que esa experiencia de que yo traiga a mis padres para vivir conmigo, y por suerte tengo un esposo que me acompaña en ese sentido y unos hijos
bueno, toda la familia en ese sentido es muy familiar, pudieron aprender en acto de cómo uno acobija las personas, ampara. Y eso es lo que pienso de la inmigración. Soy Sebastián Ayur Mas, nieto de Isa Diba Ayur, descendiente de sirios y libaneses. Mi abuelo Isa Diba Ayur vino a la Argentina primero en 1915 y luego en 1923. La primera vez vino solo, luego trajo a su señora y a su suegra y a un hermano menor. Y bueno, ahí empezó un poco la historia familiar en Argentina. Mi padre, uno de sus hijos, eran 11 hermanos. Mi abuelo se dedicó principalmente al comercio y mi abuela era ama de casa y tenían después una tienda familiar. Empezó a trabajar en el comercio, lo que hoy sería casi un vendedor ambulante con un carro, vendiendo mercancías, sobre todo alimentos, en toda la zona del Valle del Lerma, de Salta. Así logró prosperar en esos primeros años y una vez que estaba un poquito más establecido, volvió a Siria a casarse con mi abuela, Huelli Yarade, de Ayur, y en un esfuerzo también muy grande, vendió lo que le quedaba de sus posesiones para poder pagar el pasaje de su suegra, de mi bisabuela, Mariam Darwich. Mis abuelos, Isa y Huelli, eran de la zona rural de la provincia de Homs, muy cerquita de la ciudad de Homs, que es la tercera ciudad más importante de Siria. Eran de un pueblito que se llama Uredi o Guareida, según las distintas fonéticas, y ellos decían que era relativamente parecido al norte argentino, y le atribuyen a eso que muchos de sus paisanos y parientes eligieron venir a esta zona. Y bueno, tenían una añoranza bastante grande, por lo que sé, de esos paisajes y de esos momentos y de esa época del año. Además de todas las ceremonias alrededor de la comida, que por supuesto era muy importante en una familia de 11 hermanos, estaba la preservación del fuego y de las brasas de un día para el otro. Mi papá era el que tenía que hacerlo, Eduardo, y se dejaba siempre cubierto con cenizas. En ese momento, estufas y cocinas a leña, se dejaban las brasas encendidas, tapadas con ceniza, eso se llamaba canún en árabe, y al otro día mi papá era el encargado de despabilar, de sacar la ceniza y dejar las brasas encendidas, volver a prender el fuego, y se empezaba desde muy temprano a hacer el pan y todas las elaboraciones que eran necesarias para mantener y dar de comer a tanta gente en la casa. Tenían y tienen todavía en la familia un sellito particular, lo hacían muchas de las familias árabes en ese momento, que le hacían una pequeña marquita, un sello en la superficie del pan, que era una tradición familiar y era para saber que era el pan de esta familia. Por supuesto, se compartía con los vecinos también, porque eran casas de puertas abiertas, siempre venía gente de la zona a pasar un momento del día. Era usual que las casas estuvieran abiertas y se compartieran las comidas. Otra cosa que me gustaría agregar es cómo nos enseñaron nuestros padres y abuelos a ser amplios y respetuosos con las otras comunidades. Acá en el norte, en Salta, la raigambre hispánica sobre todo y la mixtura con el criollo ha sido muy fuerte y sigue siendo mayoritariamente dominante, diría yo, pero el aporte de los inmigrantes árabes, sirios y libaneses fue muy fuerte. Mis padres y mi abuelo sobre todo
empezaron yendo a reunirse con otras familias en lo que después iba a ser la Unión Sirio-Libanesa de Salta, y era el ámbito donde se podían reunir con los otros paisanos en un momento en donde Siria y el Líbano todavía no eran independientes, pero podían hablar el idioma. Rápidamente también se establece la Iglesia Ortodoxa en Salta, y la Iglesia Ortodoxa fue uno de los bastiones de esa inserción de los primeros paisanos que venían a Salta y encontraban un lugar donde escuchar la misa en su idioma, donde juntarse con las otras personas. Algo que me parece importante destacar, que lo escuché mucho en otras de las familias de paisanos, es el legado de trabajo y de cultura del trabajo que nos dieron nuestros padres y nuestros abuelos. También el respeto a los mayores. Eso en nuestra comunidad sigue siendo un valor supremo, muy importante, el respeto a los que nos precedieron, a los que nos enseñaron tantas cosas. Dentro del club particularmente hay un respeto reverencial a las personas de edad avanzada. Siempre los escuchamos con mucho cariño, con mucho respeto. Es muy común entre nosotros, los de la misma edad y edades similares, decirnos primos y decirles tíos a los mayores. Y bueno, guardamos con mucho cariño todas las anécdotas que nos cuentan, todas las ocasiones en las que tenemos la dicha y la oportunidad de disfrutar de sus palabras y de su sabiduría.